es lo que pues lo que me gusta aquí de este software. Bien. Entonces, esto es InDesign. En este caso, yo les estoy mostrando la interfaz de usuario de InDesign 2020. No sé ustedes qué InDesign o qué versión de InDesign tengan. Sin embargo, realmente las diferencias son más bien pocas con respecto a dónde están colocadas las cosas o algo así. Realmente es más bien sencillo. Se Siempre ve como vamos a... sencillo, ¿no? Señor, perdón. Se ve como sencillo, ¿no? Yo por ahí más o menos estuve cosietándolo y no está así complicado, ¿no? Sí, no es complicado, tiene algunas cositas distintas de pronto o algo así, pero no, a mí no me parece un software complicado, pero es un software que facilita mucho el asunto. Bien, entonces, bueno, esta es la página de inicio, uno le va a dar aquí a crear nuevo o abrir un archivo. Vamos a darle a crear nuevo. Bien, entonces en crear nuevo, pues nos va a aparecer una ventanita muy similar a lo que nos sucede con todo lo que es el software de Adobe, en donde nos aparecen unos archivos recientes y unos preestablecidos, por así decirlo, que en este caso son los de imprimir. Formato A4, carta, oficio y tabloide, que el tabloide son como dos cartas pegadas, y algunas plantillas. Bien, me voy a ir aquí a recientes, y vamos a ver, no mentiras, vámonos aquí una vez a imprimir y trabajemos con una carta con un preestablecido. En InDesign podemos de una vez bautizar si queremos el nombre de nuestro archivo. Vamos a llamarle clase 1. Y hay unas unidades. Tenemos puntos, picas, pulgadas, milímetros, centímetros. Yo voy a trabajar sea con milímetros o con centímetros si voy a hacer un archivo para impresión. Si voy a trabajar para un archivo que sea de tipo web, tendría que estar buscando los píxeles, ¿no? Pero por el momento, pues vamos a dejarlo en milímetros. La orientación, ya sea vertical u horizontal, el número de páginas, uno podría, por ejemplo, si yo sé que mi cliente me mandó a hacer una revista y que esa revista tiene un número de páginas, podría colocarlo desde acá. Yo lo voy a dejar tal cual, pues para que veamos cómo agregar nuevas páginas. Las columnas, bien, entonces las columnas pues son cada una de las columnas donde vamos a colocar texto y el medianil es el espacio entre las columnas. Yo voy a dejar esto en 2 columnas, 5 milímetros. Aquí aparece oculto márgenes, son las márgenes de todo, de todo lo que va a ser nuestra área de trabajo. En este caso hay una cadenita para encadenar los valores. A mí me aparece aquí desactivada, no sé cómo les puede aparecer a ustedes. Yo la voy a dejar aquí activada y voy a dejar un margen de 1 centímetro, o sea 10 milímetros. Bien, sangrado y anotaciones. Fernanda, ¿conoces el concepto de sangrado? Profe, es lo que, pues, o sea, la diferencia que debe haber al momento de imprimir para que no, o sea, si la impresión sale un poco corrida o algo así, o al momento de cortarlo, no se dañe el archivo. ¿Sí? Muy bien, Sí. muy bien, es que es más o menos por ese lado. Miguel, ¿usted tiene algo que agregar más o menos al sangrado? ¿Nos podría explicar mejor? Pues la idea del sangrado es como añadir una reserva para que todas las imágenes y elementos que ubiquemos, la idea es extenderlos hasta ahí de manera que luego se pueda hacer un corte y que no queden líneas, bordes blancos alrededor o de las imágenes o de las formas que tengamos que vayan hasta el borde de la página. Entonces que se quede al momento del corte, que quede todo completamente eh, pues lleno de la tinta que se necesite. Yo creo que mejor explicado no estuvo, ¿verdad, muchachos? Entonces, pues ese es el sangrado. Entonces vamos a dejarle, normalmente con 5 milímetros es más que suficiente para un sangrado. O sea, que una cuchilla en un corte de una edición se pase 5 milímetros ya es pecado.
Y aquí hay una parte de anotaciones. Normalmente esas anotaciones son para los impresores. Por ejemplo, ojo con esta página y el porcentaje de cian, de magenta, porque a veces esos tipos de cosas suceden. Arbey López me escribe. Bueno, listo. Ya le hacemos caso a Olver. Pero un momento, que es que Olver no está chateando. Que lo sacó. Sí, lo sacó. Olver, ahí está la nueva, ¿qué? El nuevo enlace para que se pueda unir a la clase. Bueno, entonces tenemos las anotaciones. Yo voy a dejar eso en 0. No, realmente no necesito anotaciones. Y le vamos a dar clic en crear. Esperamos un ratico. Y bueno, esta es nuestra página. ¿Listo? Y esto prácticamente es lo que es la interfaz de usuario de InDesign. Posiblemente a ustedes no les aparezca la misma cantidad de herramientas que yo tengo acá porque yo he personalizado, por así decirlo, mi InDesign. Tengo las esenciales. Disculpe, Dieguito, no lo entendí. Essentials. Sí, digamos que lo que pasa es que a veces uno necesita ciertas cositas de acá que están en las ventanas. Todo esto son ventanitas. Por ejemplo, esta de texto y tablas. Entonces, artículo. Entonces, esta ventana de artículo yo la necesito. ¿Cierto? Entonces, para no estarla buscando a cada rato, yo que hago es cogerla, arrastrarla acá, aunque bueno, me estoy adelantando en la clase, ¿no? Pero bueno, ahí explico eso. Bien, entonces, esta es la interfaz de usuario de Adobe InDesign. Tenemos, digamos que es lo básico, que es un menú superior en donde tenemos un archivo para nuevo, abrir, guardar como, y unas cositas muy propias del programa. ¿A qué me refiero con propias? Por ejemplo, exportar para PDF, publicaciones online, valores del documento, que esto sí es muy propio del programa, ya lo veremos más adelante. Edición, cortar, copiar, pegar, insertar, pegar en el mismo lugar, que eso también, digamos que es muy normal en los software de diseño. Esto sí es muy propio de InDesign, la que es la maquetación, márgenes y columnas. Eso nos sirve, por ejemplo, para editar la cantidad de márgenes que tenemos acá. Guías y crear guías. Del texto y muchas propiedades de texto. Recordemos que prácticamente este es un software que está pensado en crear publicaciones. Entonces, para InDesign es muy importante lo que sucede con el texto. Objetos. Y bueno, en fin. Cosas que podemos ir explorando de a poquitos. Vamos a llamar esto como un panel de propiedades en donde me aparecen propiedades básicas de los elementos. Voy a crear cualquier elemento acá. Vamos a darle un color. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá, entonces hay propiedades de este elemento seleccionado, como su posición en X y Y, qué tan ancho, qué tan alto, su porcentaje en escala, en angulación, por ejemplo. Entonces, valores de angulación, valores de sesgado. Vamos a dejar esto en 0 como para que se note. ¿Cierto? Rotación sea a la derecha, a la izquierda, bueno, una cantidad de cosas. El valor de las propiedades de color interno como de línea, valor de línea, tipo de línea. En fin, una cantidad de cositas que vamos a ver que están aquí arriba. Bien, voy a eliminar esto. Un panel con herramientas. Si se dan cuenta, pues las herramientas son herramientas también muy básicas del programa. Tenemos una herramienta de selección y una herramienta de selección directa. Nuevamente voy a hacer una figura acá vectorial.
Voy a pegar, darle un colorcito acá como para que se vea. Entonces, con una herramienta como esta, pues ya saben, me sirve para modificar objetos. En este caso, hacer una rotación de mi objeto. Y ojo con las escalas en InDesign. Las escalas, bueno, en este caso, para hacer una escala uniforme de mi objeto, la debo hacer con Shift y clic sostenido, ¿cierto? En el caso de los vectoriales. Pero cuando yo traigo una imagen o pego una imagen dentro de esto, hay otras condiciones, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, como les decía, hay unas herramientas de selección, una herramienta de selección directa que es muy, pues ya digamos que casi todos la conocemos, una herramienta muy similar a lo que tenemos en un Illustrator, en donde yo puedo manipular los puntos de ancla de mis figuras vectoriales, ¿cierto? Esta herramienta, que es la herramienta página, me muestra propiedades de página, me sirve para escalar o modificar mi página o crear algunas nuevas. Por el momento yo la voy a dejar como estaba, le voy a dar control Z y la dejo quietica. ¿Listo? Aquí hay unas herramientas que se llaman recopilar contenido. Son herramientas que me van a servir como un control C o un control V en algún momento. Una herramienta texto, pues no hay mucho que explicar de una herramienta texto, simplemente me sirve para escribir. Una herramienta línea, y en esta herramienta línea, aunque es, pues sí, una línea, pero tiene unas propiedades bastante interesantes. Y vamos a trabajar con ello haciendo una bonita infografía. Van a hacer una infografía bien bonita, de una vez pensando en su revista. Una herramienta pluma y sus respectivos compañeros, como añadir punto de ancla, restar en el punto, puntos de ancla o convertir, ¿no? Modificarlas. Una herramienta lápiz, pues una herramienta lápiz, ¿cierto? Esta herramienta, por lo menos que es un rectángulo vacío, sí es bien interesante, o por lo menos yo trabajo mucho con ella, me parece bastante interesante, porque es una herramienta en la cual yo puedo colocar elementos. Vamos a hacer algo con ello. Entonces, archivo, lo tengo seleccionado. Vamos a colocar. Y vamos a colocar alguna imagen. Entonces, fíjense que con el elemento seleccionado, de una vez yo puedo colocar una imagen ahí adentro con base a una diagramación previa. Entonces yo sé que ese rectángulo que me va a contener una imagen no se va a pasar, no se va a ir por un lado, sino que va a quedar ahí adentro. Obviamente esta imagen tiene propiedades de pegado, ¿no? Pero bueno. Profe. Señor, cuénteme. O sea que uno puede poner una sección de esas y darle doble clic, se llama de una vez una imagen. Se puede llamar una imagen cualquiera. Que quede con el mismo No tamaño. lo entendí bien, Dieguito. O sea, le doy doble clic y ¿qué? Dándole, bueno, lo que su merced puso fue como un cuadro antes de eso, ¿cierto? Que era con una X. Sí, esta herramientica, igual fresco, yo estoy medio explicando abuelo de pájaro, no quiere decir que yo les explico y ya. No. Yo voy aquí explicando de a poquito más o menos lo que hay acá. Pero sí, digamos esta herramienta, vamos a hacerla, por ejemplo, vamos a tomar aquí el sangrado. Y vamos a diagramar con base a la columna. Entonces fíjese que me queda un rectángulo aquí vacío. Yo podría ir aquí con archivo, colocar y buscar mi imagen, la que voy a colocar ahí adentro, por ejemplo. Y la imagen queda ahí ajustada. ¿Listo? O podría, por ejemplo, buscar aquí una imagen que tengo aquí en mi carpetica, ¿cierto? Perdón. Y arrastrar y soltar también ahí adentro. Bien. Uy, así quedó. Exacto, entonces así que bueno, tengamos en cuenta varias cositas. La primera, esta imagen es mucho más pequeña. ¿Usted refiere así se quedó de la muñeca con el que yo estaba haciendo en clase? ¿O así quedó la imagen dentro del rectángulo? Yo me acuerdo de la...
es la que atendía el bar que yo hice, Bueno, que tocó retomando. cerrar por el coronavirus. Sí. Entonces aquí en el encaje de esta imagen, pues fíjese que quedó como más pequeñita y todo eso. Obviamente esta imagen es más pequeña que este rectángulo y por eso quedó así. Pero les voy a mostrar rápido, igual yo vuelvo y explico esto. Aquí en encaje, por ejemplo, dice llenar marco proporcionalmente, encajar contenido proporcionalmente o ajustar según contenido. Vamos a darle clic a la primera y entonces lo que hace es encajar la imagen con base al rectángulo que yo tengo. Esa imagen, si yo le doy doble clic, la puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo de lo que quiera, ¿cierto? Dar clic afuera y bueno, en fin, ahí sigo trabajando. ¿Listo? Entonces yo les decía que si, por ejemplo, yo voy a escalar acá esta imagen, entonces fíjense que no la estoy escalando como tal, sino que parece que la estuviera recortando. ¿Sí ven? Y eso les va a pasar siempre cuando importen una imagen a InDesign. Yo le voy a dar clic acá. Y para hacer una escala, vamos a oprimir Control Shift. Y entonces ahí sí hago una escala proporcional de mi imagen. Pero como les digo, eso lo profundizamos más adelante. Bueno, tenemos una serie de herramientas a este lado. Tenemos un picker de color. Podemos escoger colores por acá para nuestros elementos. La línea. Voy a aumentar mi puntaje de línea como para que se vea lo que acabo de hacer. Eso, ahí está. ¿Listo? Bien. Como les digo, más adelantico vamos trabajando en esto. De todas maneras, pues es algo sencillito. Bien. Tenemos nuestra interfaz de usuario en la que se nos muestra pues las propiedades que leímos previas al crear nuestro documento. En este caso es una hoja con 5 milímetros de sangrado, una margen de 1 centímetro desde el borde de la página hacia adentro, 2 columnas y un medianil, que es el espacio entre las columnas, de 5 milímetros. Bien. A este lado, a la parte derecha del software, vamos a encontrar entonces paneles que nos sirven para trabajar. Yo voy a crear, por ejemplo, aquí una caja de texto. Una cajita de texto un poco más grande. Voy a dar clic derecho y le voy a dar insertar, llenar con texto falso. Listo. Entonces aquí me crea un texto falso que me sirve en cierto momento para diagramar, por ejemplo, mis publicaciones. Si, por ejemplo, yo tengo que hacer mi revista, mi publicación, que sé que es de tantas páginas y que tiene que ocupar cierta cantidad de texto, pero el cliente o la persona encargada no me ha pasado todavía los textos, pues puedo ir trabajando con texto falso mientras me llegan los originales y puedo reemplazar. Pero bueno, entonces acá tengo mi texto y como les decía, aquí hay propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo necesito una ventanita en donde me aparezcan las propiedades de texto, ¿listo? De Profe, carácter. creo que lo de propiedades ahí le aparece lo mismo que está en la parte superior, ¿no? Sí, no todo. Fíjese que, por ejemplo, acá me va a aparecer el tipo de fuente. Si la fuente me muestra si puede ser, bueno, todas las características que pueda llegar a tener esa fuente, o más bien variaciones, itálico, regular, medio, yo no sé qué. El puntaje, ¿cierto? El interlineado, si está sesgada, el ángulo de sesgado, la separación entre letras, ¿cierto? Entonces, fíjese que son varias cositas, ¿cierto? Y como yo necesito ese carácter, normalmente, entonces lo que voy a hacer es coger, arrastrar y poner acá. Entonces ya tengo mi panel de carácter, no tengo que ir a ventana a buscarlo por acá y sacarlo por acá, sino que una vez rapidito me voy acá y me aparecen mis propiedades. ¿Listo? Entonces, ese tipo de cositas me aparecen en este panel, perdón, en este espacio
a mano derecha del programa. ¿Listo? Hay unos muy importantes como el de páginas que veremos más adelante. Bien, creo que eso es más por encima todo lo que tiene que ver con respecto a la interfaz de usuario de InDesign. ¿Listo?